Amados hermanos, Dios les bendiga en esta noche. Es una bendición poder estar aquí con ustedes de nuevo. Creo que nuestro buen Dios ha sido inmensamente bueno y no nos ha dejado, nos ha guardado, nos ha enseñado, nos ha cuidado mucho y nos ha proveído. Quiero en esta noche decirle que los tiempos que estamos viviendo son proféticos, son tiempos bastante difíciles, complicados, y que nosotros tenemos que ir adoptando nuestra mente y nuestro corazón a los cambios que vamos a enfrentar de aquí en adelante. Aquí en Estados Unidos hay ya lugares en donde iglesias se están abriendo en algunos estados, algunos con la permisión del gobierno, otros sin la permisión del gobierno. Nosotros con el favor de Dios estaremos abriendo ya, teniendo nuestro primer servicio para este 31 de mayo. Usted sabe, nuestros servicios a las 12:30 del mediodía el domingo. Domingo 31 de mayo estaremos ya teniendo nuestro primer servicio en el nombre del Señor. Creo que esa es una buena noticia, pero que también hasta ahorita no se ha dado en realidad la orden por parte del gobierno. Pero muchas iglesias y muchos pastores, en especial americanos, ellos están parados en lo que respecta a que, bueno, creo que todo este tiempo que las iglesias se han cerrado, nos hemos sometido sin decir nada, porque creemos que estaba fuerte lo del coronavirus y que era importante también proteger a la iglesia de Cristo. Como responsables del pueblo de Dios teníamos que también entender que el deseo del gobierno era proteger a la gente. Pero resulta que aquí en Estados Unidos hay un conflicto muy fuerte entre republicanos y demócratas. Los demócratas traen la mentalidad obámica y ellos se han opuesto desde que el presidente Trump tomó la Casa Blanca. Han querido derribarlo, se le han opuesto a todas las leyes buenas que este hombre ha hecho. Y ahorita, como estamos en tiempo de elecciones, pues ellos lo que quieren es que no se abran los estados ni los negocios, porque de esa manera la nación va a sufrir muchos efectos negativos, especialmente en la economía, y ellos van a tener un pretexto para culpar al presidente Trump de ese colapso económico. Entonces ellos están empujando con todo lo que da para que no se abra nada, especialmente los estados demócratas. Ya están los grupos de personas haciendo su huelga, manifestándose para que se abran los lugares, los restaurantes, bares y cuanta cosa, usted sabe. Y claro, dentro de todos esos lugares también van los edificios de reuniones, especialmente las cristianas. El problema con todo esto es que ellos lo que quieren es ir poco a poco estableciendo leyes, violando la Constitución. Ahorita hay un problema con que los demócratas quieren sacarle más dinero al fondo del tesoro, 3 trillones más. Pero cuando vemos lo que están proponiendo es que parte de ese dinero, muchos
millones y billones van a los programas de aborto, a las tiendas de marihuana. Entre sus propuestas está dejar salir a mucho criminal de las cárceles, pero meter a la gente que quiere ya trabajar a la cárcel. Claro, todo esto los noticieros no lo dicen, porque pues todos los noticieros han sido comprados por el Partido Demócrata, en especial lo que es el New York Times, el Washington Post, y lo que tiene que ser el noticiero CNN, que es el más corrupto aquí en nuestra nación y el más mentiroso, de la mano con el MSNBC. Son de los noticieros más lacras, más podridos que hay aquí en Estados Unidos, más mentirosos. Y claro, ellos apoyan al Partido Demócrata y están en contra del presidente Trump. Pero bueno, eso es política, pero de alguna manera, acuérdense que el sistema también va a establecer un sistema político. Y dentro del sistema político es meter a la gente bajo su gobierno. Usted sabe que cuando sucedió lo del impeachment de Trump, cuando le estaban levantando esos falsos cargos para destronarlo o quitarlo de la Casa Blanca, una de las propuestas del Partido Demócrata era que ya no había que permitirle a la gente votar, porque lo que querían era establecer un grupo de personas, me parece que 100 personas dentro del Congreso y el Senado, para que ellos decidieran quién iba a ser el presidente. Ahorita dentro de todo ello lo que están haciendo es con esto dinero que quieren sacar del Fondo del Tesoro, es poder darle al Correo Nacional, me parece que 25 millones, pero lo que ellos persiguen es a que todo esté cerrado, es que no se pueda votar en persona, para que todo se haga por correo y de esa manera ellos puedan hacer su fraude y plantar a Biden como presidente. Lo cual, si logran hacerlo, hermano, esto se va a poner bueno. Pero ahorita, gracias a Dios, todavía gozamos de unos meses de aquí a noviembre, para que en noviembre, hermano, yo nunca he votado en mis años aquí, casi 40 años, más de 40 en Estados Unidos, nunca he votado. Pero este noviembre sí voy a votar por el presidente Trump. La Biblia dice, al que te bendiga, bendeciré. Y el presidente Trump ama al cristianismo, ama a Israel, estableció Jerusalén como capital de Israel, está en contra del aborto y está en contra, está a favor de la vida, en contra del aborto. Ahora, yo lo que quiero decirle, hermano, es que estamos entrando, o sea, ya entramos a un momento bastante difícil, bastante complicado. Y le repito, aquí no hemos oído ya la permisión de abrir las iglesias, pero muchos pastores están tomando la decisión, en su mayoría americanos, hermano, de que hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. Esto se va a poner bueno. Ahora, esta mañana, hermano, me despertaron, mejor dicho, porque recibí una llamada de una persona de Pittsburgh, que nada tiene que ver con esto que le estoy hablando, pero en eso estaba yo cuando me puse a meditar en algo que vi ahí en las redes. Usted sabe, le entran a unos mensajes y publicidad y todo eso. Pero había algo que me llamó mucho la atención. Cuando lo vi, de pronto saltó a mi corazón que
la batalla final para la iglesia de Cristo apenas va a comenzar. ¿Por qué? Porque con todo esto del coronavirus van a haber muchos cambios en las leyes. Cambios en contra de nuestra fe. Ahorita que se cerraron las iglesias por causa de que el coronavirus estaba fuerte, y debo decirle una cosa, yo vengo anunciando desde hace ya más de un mes que el coronavirus ya se lo llevó el Señor. Ya el coronavirus ya se frenó. Si estuviera todavía el coronavirus, hubieran muertes como no tiene idea, pero el Señor ya se lo llevó. Y las muertes que han ido habiendo, que son pocas comparadas con el principio, es porque se quedó gente contaminada, el aire se quedó contaminado por causa de esa guerra biológica, porque esto fue una guerra, fue una bomba biológica de parte de China, al ver que su economía se venía en picada y la Estados Unidos estaba yendo hacia arriba. Y el hambre de China es ser el número 1 en el mundo. Ahorita hizo China hack las computadoras de los laboratorios donde están buscando o inventando la vacuna contra el coronavirus. Y China lo hizo hack para extraer toda la información. Se dieron cuenta porque hay incluso una policía cibernética. Hay un FBI cibernético que está controlando todo eso. Usted sabe, el tiempo que se viene va a ser tecnocrático. Y el gobierno tecnocrático son aquellos que manejan las computadoras y la ciencia. Bueno, no me quiero meter en ese tema porque es un tema muy extenso y tendríamos que hablar mucho de ello. Pero yo quiero que nosotros entendamos, según lo que el Señor habló a mi espíritu en esta mañana, es que la batalla para la iglesia de Cristo apenas va a comenzar. Y va a ser una batalla en donde vamos a enfrentar leyes antibíblicas. La orden de cerrar las iglesias, hermano, durante el coronavirus, está bien, no afectó nuestra fe. Entendimos que era para protegernos todo, porque cerraron todo. Con excepción de algunas cosas que se quedaron abiertas que eran necesarios, como bancos, correo, etcétera, ¿no? Pero las leyes que se vienen son leyes que van a atentar contra nuestra fe. Y ahorita a estas alturas aquí en California, que creo que la cantidad de muertos que hubieron en todo este tiempo, creo que fue 3,000, si mal no me equivoco, quizá un poco menos, pues prácticamente no afectó. Pero como el gobierno aquí en California es demócrata, entonces ellos están empujando a tener a toda la gente encerrada. Ya comenzaron las manifestaciones e incluso, hermano, ya han amenazado algunos gobiernos demócratas con meter presos al que no acate las leyes. Ahora, aun cuando ya todo ha ido bajando en concerniente a contaminaciones y a muertes, y ya la gente ya quiere salir, ya hay manifestaciones. Ahora, lo que yo quiero hablarle a ustedes concerniente a lo que el Señor habló a mi corazón en esta mañana. Y me hizo sentir que la batalla para la iglesia apenas va a comenzar. Y vamos a empezar a ver leyes que sí van a atentar contra nuestra fe. Y ahí es donde nosotros tenemos que decidir si vamos a obedecer a Dios o vamos a obedecer a los hombres. Y la Escritura dice que es necesario, es menester obedecer a Dios antes que a los hombres. En otras palabras, la fe, hermano, va más allá que solamente llegar a una iglesia y echarnos una danzada de 3 horas. La fe, a través de todos los tiempos, de todas las épocas y todas las generaciones,
La iglesia de Cristo siempre ha estado en guerra. Aún desde dentro del huerto ya había guerra en contra de Adán y la mujer. Había una serpiente que les declaró la guerra hasta que logró derribarlos. Guerra siempre ha habido. Salen del huerto, Caín mata a Abel. Se levanta Nimrod, edifica la torre de Babel. Viene la promesa de Dios por medio de Abraham. Y usted sabe la historia de José, tipo de la iglesia. Sus hermanos también lo odiaban. Y bueno, historias hay muchas en la Escritura. En otras palabras, guerra siempre ha habido. Y la iglesia de Cristo siempre ha sido perseguida. Moisés fue perseguido. Elías fue perseguido. David fue perseguido. Los profetas fueron perseguidos. Jesús fue perseguido. La iglesia que comenzó en el libro de los Hechos fue perseguida. A través de todos los tiempos, Israel ha sido perseguido y la iglesia de Cristo también ha sido perseguida. Siempre ha habido guerra. Desde el huerto han habido batallas. Unas las hemos ganado, otras las hemos perdido. Pero ahora nos toca a la iglesia de este tiempo la batalla final en medio de esta guerra que comenzó desde el huerto hasta el día de hoy. Ahora nos toca a la iglesia pelear la batalla en el nombre del Señor Jesús. Pero debemos de entender que en esta batalla siempre hay quienes van al frente, y esos que van al frente son los ministros. Siempre ha habido un liderazgo, siempre han habido profetas, han habido reyes en los tiempos antiguos. Ahora son ministerios que se supone son los que van adelante en esta batalla. Y que ahora como ministros a nosotros nos toca, como dice 1 de Corintios, dar un sonido cierto. Dice 1 de Corintios capítulo 14 y verso 8. Porque si la trompeta da un sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Las trompetas, amados hermanos, son los ministerios. Son las trompetas de plata que la Escritura nos enseña. Las trompetas tienen que dar un sonido cierto. Las trompetas tienen que saber lo que se avecina. Las trompetas tienen que preparar al pueblo. Porque si la trompeta da un sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Y la batalla que viene va a ser fuerte, hermano. Después del coronavirus, la iglesia enfrentará nuevas leyes. Y no solo la iglesia. Muchas entidades espirituales, hermano, van a enfrentar nuevas leyes. El sistema comenzará su ataque, oiga, ahorita en Estados Unidos, todavía le quedan unos meses al presidente Trump en la Casa Blanca. Si él no es reelegido, la cosa se va a poner buena, hermano. ¿Por qué? Porque el presidente, el Biden, ese no está completo, ese pobre hombre ya, hermano, está dando las últimas ya. Se le olvidan las cosas, no sabe lo que dice. Y el que en realidad va a gobernar es Obama. Obama va a estar atrás. Si es que queda Biden. Aunque ahorita traen en jabón a Obama porque fue el que le levantó esos falsos cargos a Trump de que Rusia lo había ayudado a que quedara presidente, cuando fueron ellos los que tramaron toda esa trama, valga la redundancia de palabra, para denigrar y que la presidencia de Trump no fuera legal. Pero bueno, ese es otro tema. Pero si el presidente Trump queda, vamos a tener todavía un tiempo más, unos 4 años más, hermano,
en donde vamos a gozar como cristianos del apoyo del gobierno. Pero aún con todo y eso hay un partido demócrata, hermano, que se está levantando de una manera en donde no les importa la Constitución de Estados Unidos. Y ellos quieren establecer sus propias leyes. Que si nos metemos a eso es un tema muy amplio. ¿Qué constitución quieren meter aquí? La de Obama. La ley Sharia. Pero bueno, ese es otro tema. Como trompetas de Dios, los ministerios tenemos que preparar a la iglesia, no solamente para embellecerla por medio del Espíritu Santo para su encuentro con el Señor, sino prepararla para la guerra, para la batalla. Pablo lo dijo. Si la trompeta da un sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Ahora, el libro de Números capítulo 10, verso 1 dice: y siguió el Señor hablando a Moisés diciendo: hazte 2 trompetas de plata, las harás labradas a martillo y te servirán para convocar a la congregación y para dar la orden de poner en marcha los campamentos. Para dar la orden de poner en marcha los campamentos. Cuando se toquen las 2, toda la congregación se reunirá junto a ti a la puerta de la tienda de reunión. Cuando se toque una sola, entonces se reunirán junto a ti los principales, los jefes de las divisiones de Israel. Cuando toquéis alarma, partirán los que estén acampados al oriente. Y cuando toquéis alarma la segunda vez, partirán los acampados al sur. Se tocará una alarma para que ellos se pongan en marcha. Sin embargo, verso 7, cuando se convoque la asamblea, tocaréis, pero no con toque de alarma. Además, los hijos de Aarón, los sacerdotes, tocarán las trompetas y os será por estatuto perpetuo por vuestras generaciones. Verso 9. Cuando vayáis a la guerra en vuestra tierra contra el adversario que os ataque, tocaréis alarma con las trompetas, a fin de que el Señor vuestro Dios se acuerde de vosotros y seáis salvados de vuestros enemigos. Pero oiga lo que dice la versión Jerusalén, edición 2001. Dice: cuando ya en vuestra tierra partáis para el combate contra un enemigo que os oprime, tocaréis las trompetas con estruendo. Tocaréis las trompetas con estruendo. Así se acordará Yahvé vuestro Dios de vosotros y seréis librados de vuestros enemigos. La versión Dios habla hoy, edición 2002, dice: cuando un enemigo os ataque, dice, en vuestro propio territorio y tengáis que salir a pelear, tocad las trompetas y lanzad fuertes gritos. Así yo, el Señor vuestro Dios, me acordaré de vosotros y os salvaré de vuestros enemigos. La versión lenguaje sencillo dice: cuando haya una guerra y ustedes tengan que salir a pelear, toquen las trompetas y griten con todas sus fuerzas. Entonces yo, su Dios, me acordaré de ustedes y los salvaré de sus enemigos. Ahora, aquí hay 2 cosas. La primera es una orden de tocar, es una orden de tocar las trompetas. O sea, las trompetas son las que tienen que salir al frente del campamento, al frente de las congregaciones, al frente de las denominaciones, al frente de los ministerios, al frente del rebaño, al frente del pueblo. Son las trompetas los responsables, los ministros, de salir al frente y llevar al pueblo a la batalla. Pero la segunda orden que Dios da es, una versión dice: tocaréis las trompetas con estruendo, tocad las trompetas y lanzad fuertes gritos, tocad las trompetas y griten con todas sus fuerzas. La primera orden son los ministros, las trompetas. La segunda es que son los ministros los que tienen, hermano, que empezar a proclamar
lo que viene para la iglesia, sin temores, sin miedos a represalias o incluso hasta llegar a la cárcel. Metieron a un pastor, hermano, de Florida, me parece, porque en lo que ellos le llaman el Easter Day, el domingo de resurrección, era un americano, porque celebró ese día en un cine donde uno entra con carro, un drive-in le llaman acá. Y estaban separados los autos, hermano, y sin embargo lo metieron preso. Lo metieron preso también a otro porque estaba teniendo sus cultos. Ahora, hay estados, especialmente los demócratas, que quieren tener a la gente presa. ¿Por qué? Porque todo eso es política, hermano. Política. Quizá alguien va a decir, no, hermano, pero ¿qué tiene que ver la política? Momento. Al final se va a establecer un gobierno político, económico y religioso. Grábese eso. Ahora, yo creo, hermano, que se acerca el momento. Aquí en California no se ha dado la orden de que se abran las iglesias, de que se abran muchas cosas. Y no fue afectado California a la manera en que fueron afectados otros estados. Pero es ahora cuando los Juan Bautistas, hablando de los ministros, tienen que hablar lo que viene y hacerle saber a los gobiernos que de ninguna manera la iglesia de Jesucristo se va a someter a sus leyes cuando, que quede claro, atentan contra nuestra fe. Mientras sus leyes no atenten nuestra fe, no hay problema, les obedecemos. Pero cuando sus leyes quieren echar por los suelos las leyes de Dios en nuestra vida, ahí es en donde la cosa, ahí es donde el verdadero cristiano, ahí es donde los verdaderos ministros como Juan el Bautista van a tener que pararse firme delante de los Herodes para decirles sus verdades. En otras palabras, se está llegando el tiempo de que en que la iglesia de Cristo va a enfrentar a los gobiernos. Eso sucedió con Moisés, enfrentó a Faraón. Eso sucedió con Elías, enfrentó a Acab y a Jezabel. Eso sucedió con Jeremías. Eso sucedió con David, eso sucedió con Ezequiel, eso sucedió con Jesús, eso sucedió con la iglesia del libro de los Hechos. Eso va a suceder con la iglesia de este tiempo final. Estamos ya, hermano, en la frontera donde los Juan Bautista del último tiempo tienen que prepararle el camino al regreso del Señor. Estamos en el tiempo donde la iglesia de Cristo va a tener que enfrentar a los gobiernos. Cuando eso suceda, escúchelo bien, los ministros, comenzando por los ministros, nos expondremos a que nos corten la cabeza, como sucedió con Juan el Bautista. Hermano, este tiempo es glorioso, este tiempo es precioso, pero este tiempo es de hombres y mujeres de fe, de hombres y mujeres consagrados a Dios, de hombres y mujeres que se conviertan en héroes de la fe. Ahora, hermano amado, ¿por qué fueron héroes de la fe los de Hebreos 11? Porque pelearon, defendieron su fe a capa y espada, aun a costa de sus vidas. Malaquías, hermano, 3:18 dice que viene el tiempo donde vamos a distinguir entre el justo y el impío, y entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. En otras palabras, la iglesia de Cristo está entrando, hermano, a otro nivel de evangelio, en donde la iglesia
tiene que defender su fe y someterse a las leyes de Dios más que a las leyes de los hombres. El capítulo 1 del libro de Josué dice: sucedió después de la muerte de Moisés, siervo del Señor, que el Señor habló a Josué, hijo de Nun y ayudante de Moisés, diciendo: mi siervo Moisés ha muerto, ahora pues levántate, cruza este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Todo lugar que pise la planta de vuestro pie os he dado, tal como dije a Moisés. Desde el desierto y este Líbano hasta el gran río, el río Éufrates, toda la tierra de los hititas hasta el mar grande que está hacia la puesta del sol será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente todos los días de tu vida, así como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te abandonaré. Oiga lo que le dice: sé fuerte y valiente, porque tú darás a este pueblo posesión de la tierra que juré a sus padres que les daría. Solamente sé fuerte y muy valiente. Cuídate de cumplir toda la ley que Moisés mi siervo te mandó. No te desvíes de ella ni a la derecha ni a la izquierda, para que tengas éxito donde quiera que vayas. Este libro de la ley no se apartará de tu boca, sino que meditarás en él día y noche, para que cuides de hacer todo lo que en él esté escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y tendrás éxito. Pero el verso 9, oiga lo que le dice al soldado Josué: ¿no te lo he ordenado yo? Cuando yo veo esa palabra, en la entidad donde más órdenes se reciben es en el ejército. Y en este caso en el ejército de Dios. Fíjese que le dice: ahí está la tierra, vas a conquistarla. Tus armas es la palabra de Dios, no te desvíes ni a derecha ni a izquierda. Tu otra arma es que yo voy contigo, yo te voy a guiar, yo te voy a dar la victoria, pero eso sí, no te desvíes ni a la derecha ni a la izquierda. Cuídate de poner por obra toda la ley que Moisés mi siervo te mandó. Te mandó. Esas órdenes, mandamientos son órdenes. Y en el verso 9 le dice: no te lo he ordenado yo. Sé fuerte y valiente. No temas ni te acobardes. ¿Qué le está diciendo? Cuando veas un gigante, vas a ser atacado por un espíritu de cobardía. Pero en esta guerra, Josué, no se permite la cobardía. Yo estoy contigo. Dice: porque el Señor tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Cuando Josué recibe eso, en el verso 10 dice: entonces Josué dio órdenes a los oficiales del pueblo diciendo, verso 11, pasad por medio del campamento y ordenad al pueblo diciendo: preparad provisiones para vosotros, porque dentro de 3 días cruzaréis el Jordán para entrar a poseer la tierra que el Señor vuestro Dios os da en posesión. Dios les estaba comisionando a Josué, pero le dijo: tú eres el líder, tú le vas a dar a este pueblo la tierra, yo voy contigo, a ti te la he dado, pero tú se la vas a dar a este pueblo. No te acobardes, sé fuerte y sé valiente. Cuídate de cumplir toda la ley que mi siervo te mandó. Yo voy a ir contigo. No puedes ser perezoso, Josué, porque todo lo que pise la planta de tu pie, yo te lo he dado. Hermano, cuando Josué le dijo: no te lo he ordenado yo, le dijo el Señor. Josué entendió que era un soldado, hermano, un soldado. Usted sabe que se le presenta el Señor de una manera luminosa y Josué saca la espada y le dice: ¿de quién eres? ¿De los otros o de los nuestros?
Y le dijo, no, ahora vengo como el príncipe de los ejércitos. Como diciendo, tú encárgate de lo de abajo, yo me encargo de lo que está arriba. La iglesia de Cristo tiene un respaldo de parte de Dios. Si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Él va delante de nosotros como poderoso gigante. Pero debemos de entender, pueblo bendito, que esto que está sucediendo en Estados Unidos va a suceder en todos los países. Porque hay países que les presentan como que fue una gran catástrofe y en realidad no lo fue. Porque hay un sistema que está trabajando a escondidas para comenzar a cerrar y no dejar que la iglesia de Cristo funcione con la libertad que ha venido funcionando. Y bienaventurado aquella nación que tenga un presidente cristiano. Y si no tiene un presidente cristiano, ya enseñamos que la iglesia tiene que orar por sus gobernantes para que puedan vivir tranquilamente y puedan desarrollar y practicar su fe libremente. Pero que nos estamos acercando a un momento, a un tiempo en donde la iglesia de Jesucristo ya no va a ser aquella iglesia de ir a danzar 3 horas, sino va a ser una iglesia de oración, de entrega, de consagración, de amor por Dios y de amor por la Jerusalén. Y cuando digo Jerusalén, no solamente la que está en Israel, sino tu Jerusalén, ahí donde tú te congregas. El libro de Ezequiel, capítulo 1, todo el capítulo 1 habla de los querubines, de la gloria de esos querubines, que Dios los usaba como un transporte. Dice el verso 24, y oí el ruido de sus alas cuando andaban, como el estruendo de muchas aguas, como la voz del Todopoderoso, un ruido de tumulto. Oiga lo que dice, como el ruido de un campamento militar, cuando se detenían y bajaban sus alas. ¿Qué está diciendo el Señor? En la iglesia de Cristo, Pablo le enseña a Timoteo y le enseña que en este camino hay tres facetas de la iglesia. Y una es como un corredor. Todo el que corre en el estadio se despoja de todo peso. Pero también como labrador, pero también como soldado. Ningún soldado en servicio activo se enreda en los negocios de la vida. La iglesia de Cristo del tiempo final va a ser un ejército, hermano. Un ejército de hombres y mujeres consagrados a Dios. De hombres y mujeres comprometidos con su fe, comprometidos con el privilegio, comprometidos con el ministerio, comprometidos con Dios. Un ejército, porque el ejército de la que es la iglesia de Cristo va a enfrentar un sistema anti-Biblia, anti-cristianismo. Oh, hermano, esto se va a poner bueno. Porque ahí es donde dice Malaquías que se echará de ver quién sirve a Dios y quién no le sirve. De aquí en adelante, pueblo bendito, nadie, óyelo bien, nadie que de aquí en adelante no esté dispuesto a recibir órdenes de sus superiores, sus líderes, sus pastores, sus apóstoles. Nadie que no esté dispuesto a recibir órdenes y a hacerlas formará parte del ejército que peleará la última batalla. Muchos, esta es la frase que el Señor me dijo en la mañana, muchos están trabajando en la iglesia de Cristo, pero muy pocos están recibiendo órdenes y acatando las órdenes. Hay muchos ministerios, muchas iglesias, muchos servidores, muchos grupos de alabanza, mucha gente que libera, mucha gente que canta, mucha gente que evangeliza, pero muy pocos están recibiendo órdenes
las instrucciones y las órdenes para la iglesia que va a pelear esta última batalla, será fundamental someterse a la autoridad de la palabra, a la autoridad del Espíritu y a la autoridad de sus líderes. Porque las órdenes van a ser esenciales. El recibir órdenes, el acatar órdenes, va a ser fundamental y esencial para el ejército del último tiempo en esta recta final, hermano. Los soldados que conformarán el ejército para la batalla final serán aquellos que estén dispuestos a acatar las órdenes de arriba. El sometimiento a la palabra, el sometimiento al Espíritu Santo antes que a los hombres. Pero también el acatar órdenes y el estar bajo sujeción abarca también a los hijos concerniente a los padres. Los padres sometidos a la autoridad ministerial, los pastores sometidos a la autoridad del apóstol, el apóstol sometido a la autoridad del Espíritu, los hijos sometidos a la autoridad de los padres, las ovejas sometidas a la autoridad de los ministros, las esposas sometidas a la autoridad del esposo. Y la iglesia sometida a la autoridad terrena siempre y cuando no atenten sus leyes contra las leyes del Dios bendito. Porque entonces la iglesia, la que verdaderamente es iglesia, y ama a Dios y defiende su fe, no se va a someter. Lo que viene es bueno, hermano. Lo que viene es fuerte. No crea que van a seguir los cultos de danza de tres horas. Y yo creo que se puede hacer. Pero la iglesia del último final, del tiempo final, es un ejército. En donde al frente va el Señor como poderoso gigante. Una iglesia guiada por el Espíritu Santo, sometida a la palabra, recibiendo órdenes de arriba. Cantares capítulo 3 y verso número 6. ¿Qué es eso que sube del desierto, como columnas de humo, con perfume de mirra e incienso, con todos los polvos aromáticos del mercader? He aquí, verso 7. Es la litera de Salomón. 60 valientes la rodean, de los valientes de Israel. Todos ellos, verso 8 de Cantares 3, todos ellos manejan la espada. Son diestros en la guerra. Cada uno tiene la espada a su lado contra los peligros de la noche. Estamos hablando de un nivel de ministros y de pueblo que no le temen al sistema, que no le temen a lo que vaya a venir, que están dispuestos a defender su fe aún a costa de sus vidas, que están dispuestos a defender su fe y su amor a ese Señor precioso que dio su vida en la cruz del Calvario. La versión al día dice: mirad, es el carruaje de Salomón. Viene escoltado por 60 guerreros escogidos entre los más valientes de Israel. O sea, valientes de entre los valientes. Más valientes que los valientes. Escogidos entre los más valientes de Israel. Oh, hermano, esto se va a poner bueno. La versión Castellán dice: la litera, ¿la veis? De Salomón, 60 guerreros la escoltan, de los más fuertes de Israel. La versión Corona de Jerusalén dice: ved la litera de Salomón, 60 valientes en torno a ella, la flor de los valientes de Israel.
La versión Huneman, así se la leo como se escribe. He aquí el hecho de Salomón. 60 poderosos en torno de él, de los poderosos de Israel. La versión lenguaje sencillo. Pero si es Salomón y viene en su carruaje real, lo escoltan 60 valientes, los mejores soldados de Israel. La versión Martín Nieto dice, es la litera de Salomón. 60 próceres la escoltan, son la flor de Israel, todos expertos en la espada, veteranos de la guerra. Cada uno lleva su espada al flanco en previsión de sorpresas nocturnas, porque la noche ya está avanzada. La nácar Colunga dice, ved la litera de Salomón, 60 valientes, le dan escolta de entre los héroes de Israel. Nueva versión internacional, edición 1984. Miren, es el carruaje de Salomón, viene escoltado por 60 guerreros, escogidos entre los más valientes de Israel. La Reina Valera, 1862. He aquí, que la cama de Salomón 60 fuertes la cercan de los fuertes de Israel. Versión oro, esa está bonita. Mirad el lecho de Salomón, rodeado de 60 valientes de los más esforzados de Israel. Y la Nueva Biblia Española es la litera de Salomón. La rodean 60 soldados, los valientes de todo Israel. Amados hermanos, déjame decirte, este fenómeno que se está dando en Estados Unidos se va a dar también en todos los países, en donde los gobiernos se van a oponer a que se abran así tan sencillamente las cosas. Se abran tan sencillamente la iglesia. Y déjame decirte, los pastores en otros países van a tener que levantarse en el nombre del Señor y decir, es menester obedecer a Dios antes que a los hombres. Estaba viendo en las noticias, hermano, y me vino a confirmar esto. Fíjese que aparece un pastor americano, ya de edad avanzada, hermano. 75 años ya, canoso y, hermano, un viejecito. Y dice, vamos a abrir las iglesias. Entendemos que el gobierno, apoyamos al gobierno un tiempo, pero ahora ya es el tiempo de abrir. Y nos sometemos a las leyes del gobierno. Pero la Biblia dice que es menester obedecer a Dios antes que a los hombres. Así que vamos a abrir. Entonces le mando un texto, le digo, eso sucedió ya que yo había preparado todo esto. Entonces le mando un texto al pastor que nos comparte el edificio. Y le digo, hermano, esto se está moviendo fuertemente en el este de Estados Unidos, pastores americanos. ¿Por qué no abrimos nosotros? Y me contesta, claro que abrimos para el 31 de mayo. Sí, dije, no, pero esto está bueno. Esto está rico, hermano. Porque los pastores van a tener que levantarse en sus países. Y van a tener que ir al frente como trompetas de Dios para anunciar que la iglesia de Cristo sigue caminando y solo se detiene para predicar. Esto va a definir, hermano, y repito, acá en Estados Unidos el presidente Trump ya dio la orden de que se abra todo para nomás fase 1, fase 2, fase 3, poco a poco, para que todo vuelva a la normalidad. Pero como
Este asunto hay política. Los demócratas no quieren. Porque quieren echar abajo el país para culpar a Trump y para que al final las gentes no voten por Trump y no sea reelecto. Para ellos manejar Estados Unidos a su antojo, traerlo a la quiebra, para que Israel ya no pueda proteger, para que Estados Unidos ya no pueda proteger a Israel. Y entonces, hermanos, que si me meto a hablar de política, olvídese, nos metemos a la profecía y no es el tema. Pero yo sí quiero decirle, pueblo de Dios, que la iglesia de este tiempo final va a ser una iglesia ejército, dispuesta a recibir órdenes, dispuesta a enfrentar al sistema, dispuesta a honrar a Dios. Y que con el correr del tiempo se va a llegar al extremo de lo que le sucedió a Juan el Bautista. Eso no va a suceder así ya mañana, pero va a suceder con el correr del tiempo. Y que ahorita, gracias a Dios, gozamos del apoyo de un presidente que quiera Dios sea cristiano. Pero si sale este presidente y hay fraude electoral, como quieren hacerlo los demócratas, hermano, la cosa se va a complicar para la iglesia de Cristo. Y entonces tenemos que enfrentar el sistema político, que la Escritura le llama correr con los de a caballo. Que si nos cansamos corriendo con los de a pie, ¿cómo nos irá en la espesura del Jordán con los de a caballo? Y los de a caballo representa el sistema político. ¿Por qué? Porque el caballo es un transporte de guerra. Yo quiero terminar con esto, pueblo de Dios. Pero yo quiero decirte una verdad. De aquí en adelante, la iglesia tiene que estar dispuesta a recibir órdenes de arriba, de la palabra y de sus líderes. Si no, nunca en el ejército de Dios pueden haber soldados que no reciban órdenes. Eso lo dijo el centurión. Yo tengo soldados a mis órdenes, le digo a este ve y va, a aquel ven y viene, al otro hace esto y lo hace. Pero tú eres mayor autoridad. Solamente di tu palabra y mi siervo sanará. De aquí en adelante, la gente insujeta, insubordinada, perezosa, cobarde, no tiene parte en el ejército del último tiempo, que va a enfrentar al sistema. La batalla se acerca y hay que ordenar al ejército de Dios. Y el ejército de Dios se llama Iglesia de Jesucristo, dispuesta a sonar la trompeta y preparar al pueblo para lo que se avecina. Porque si la trompeta da un sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Y las trompetas tenían que sonar y juntamente con las trompetas gritar con todas las fuerzas. Juan el Bautista era una trompeta y por eso le cortaron la cabeza, por decirle verdades a Herodes. Elías era una trompeta y por eso lo quería matar Jezabel, por decirle verdades a Acab y por decirle verdades a Jezabel. Y la iglesia de Cristo va a enfrentar al sistema. Y yo creo, hermano, que ahora, terminando esto del coronavirus, aquí la gente ya empezó a meter presión para volver a la vida normal. No normal en realidad en todo el sentido de la palabra,
pero en lo que respecta a la normalidad. Pero la iglesia de Cristo tiene que dar un paso al frente y entender que ya en el espíritu y en el corazón de muchos siervos de Dios, ya es el tiempo de retomar nuestros cultos. Eso también lo van a tener que hacer los ministros, la iglesia, con los ministros al frente. Y no es que se esté desafiando al gobierno, no. Pero es menester, pueblo de Dios, obedecer a Dios antes que a los hombres. Estamos ya entrando en el tiempo en que se echará de ver quién sirve a Dios y quién no le sirve. Y que hoy más que nunca debemos de estar dispuestos a recibir órdenes. Nadie que de aquí en adelante no esté dispuesto a recibir órdenes de sus superiores será parte del ejército para la batalla final. Muchos, me dijo el Señor en la mañana, están trabajando en la iglesia, en el evangelio, pero muy pocos están recibiendo órdenes de arriba. Pueblo bendito, Dios te bendiga. Y para aquellos que están aquí en el área de San Diego, los que se congregan acá con nosotros, 31 de mayo, 12:30 del mediodía, tendremos nuestro culto. Y bueno, Dios está con nosotros. Dios está con su iglesia. Y la generación que viene de ministros y la generación que va a despedir, se va a despedir, pero la nueva generación va a tomar la estafeta, tanto la que va a dejar como la que viene. Es un ejército poderoso, sujeto a la palabra, sujeto al espíritu, sujeto a las órdenes de allá arriba, sabiendo que el que está con nosotros es más grande que el que está en el mundo. Pueblo bendito, Dios te bendiga. El día de mañana es sábado. Con el favor de Dios estaremos aquí de nuevo. Estaremos aquí de nuevo. Medita en esta palabra y te vas a dar cuenta que la iglesia no puede seguir presa. La iglesia tiene que salir. Dios te bendiga.